Las 8:05. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Hablemos sobre los dilemas del movimiento indígena, los dilemas de Pachakutik, tercera fuerza política en la Asamblea Nacional, posible bisagra, que podría cambiar eventualmente el fiel de la balanza en la Asamblea. Gustavo, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Ni siquiera cuando Pachakutik tuvo 27 votos fue tan importante como hoy para los dos sectores que constituyen las primeras minorías al interior de la Asamblea Nacional. El ecuatoriano, a través del voto, decidió que pasemos a una asamblea polarizada a partir de este 14 de mayo, donde después de un pequeño desgrane, tanto la Revolución Ciudadana como ADN de forma oficial quedaron con 66 curules, distantes de esos 77 votos que se requieren para una mayoría absoluta que les permite en la sesión inaugural designar autoridades y esperemos en un mismo acto, a continuación, conformar comisiones. Esos 9 votos de Pachakutik se convierten en oro, en definitiva, para cualquiera de las dos opciones, si es que quieren acceder a esa llave que les permita al menos controlar ciertos aspectos de la Asamblea Nacional durante los próximos 2 años. Ahora, Mauricio, muy buenos días. Esta situación no tan clara de qué es lo que está pasando al interior de Pachakutik, si Pachakutik como movimiento político, como brazo político del movimiento indígena tiene una línea y los asambleístas tiene otra, hay diferencias internas, pues definitivamente esto ha generado alguna confusión, pero sobre todo malestar en ciertos sectores que a la final no se ha logrado saber qué mismo va a pasar. Muy probablemente el día 14 de mayo, si es que hay un acuerdo programático, cuál es este acuerdo, con base en qué elementos y cuál va a ser la participación en este caso del movimiento Pachakutik junto con el gobierno nacional. Roxana, buen día. Mira, creo que no se trata acá de, como algunos han tratado de orientar la discusión, si hacen o no caso los legisladores a los mandatos de Leonidas Issa. El primer detalle que debió habernos llamado la atención es el hecho de que, por ejemplo, una asambleísta de peso de este periodo, Mariana Yumbay, no haya aparecido en la foto en el Ministerio de Gobierno, que no hayan estado los 9, que no haya sido la conformación completa del grupo de Pachakutik quien haya estado presente y sonriendo, como dice el ministro de la Gasca, para la foto que fue difundida en redes sociales. Eso ya debió habernos llamado la atención. Después, por supuesto, estos mensajes contradictorios en los que incluso ha tenido que salir oficialmente Pachakutik a emitir un comunicado diciendo que no hay acuerdo, que en ires y venires termina siendo desmentido por algunos, como lo acabamos de escuchar, que dicen, no, sí, discutimos. Ahora, que se hable de un acuerdo transparente es insultante, porque bien podrían habernos contado entonces qué acordaron, ¿no? ¿Qué le van a dar a Pachakutik? ¿Una vicepresidencia de la Asamblea? ¿Les van a asignar qué comisiones? ¿Les van a entregar quizá la presidencia de una comisión? ¿Cuál es el acuerdo? O en su defecto, si es que ya hablan incluso de 6 horas de discusión de temas importantes para el país, ¿qué proyectos de ley se van a priorizar de los miles que se encuentran represados en la Asamblea? Y que incluso muchos de ellos fueron presentados por Pachakutik en las 2 últimas legislaturas. ¿A dónde apunta la gestión legislativa? ¿O es que simplemente estamos frente a una foto muy sonreídos para el reparto de la Asamblea Nacional para los próximos 2 años? No es la primera vez que ocurre una cosa de estas. Lo vimos en 2021, lo vimos en menor medida en 2023, incluso con otras organizaciones políticas. Esperemos que esta vez al menos los acuerdos incluyan temas considerados como prioritarios y urgentes por los ecuatorianos y no sea simplemente la sonrisa de satisfacción de haber logrado un reparto como el que quizá este bloque o bancada o grupo de 9 legisladores aspiraba. Ahora, más allá de la Asamblea, ¿qué es lo que dice esta situación sobre el liderazgo en las organizaciones indígenas? Mira, yo creo, Gustavo, que esto va más allá de simplemente las organizaciones indígenas. Habla muy mal de las organizaciones políticas. Habla de la forma en la que se irrespeta la voluntad popular, no se tiene en cuenta sus bases y simplemente una vez
que se obtienen las credenciales que les permiten acceder al cargo durante los próximos 4 años, se hace lo que les venga en gana. Pasó con la legisladora que extrañamente salió de la Revolución Ciudadana porque ahora sí se dio cuenta que la agrupación política no era lo que ella esperaba después de tantos años militando, después de haber estado incluso en la curul durante este último periodo. Hoy sí se siente ofendida. Pasa hoy cuando Pachacutic, después de haber en campaña denostado en buena medida y de forma oficial contra ADN y contra Daniel Noboa, hoy sonríe y agradece que hayan sido tenidos en cuenta, me atrevo a decir, para el reparto. ¿Qué viene después? Un partido social cristiano que con 4 votos va a tener la bisagra de lo que debe o no debe pasar y aprobarse en la función legislativa, o quizá, como hemos escuchado, esas personas que en la elección de febrero, disfrazadas en movimientos locales, terminan diciendo, no, yo siempre fui ADN y voy a pertenecer a la bancada de gobierno. Ese tipo de cuestiones se ven cuando la política no es sólida, cuando los partidos y movimientos son simplemente vehículos electorales que ni siquiera corresponden con sus bases. Y esto que estamos viendo, más allá de lo que ocurra el próximo 14 de mayo, Gustavo y amigos, creo que debe llamarnos profundamente a la reflexión de la necesidad de depurar el sistema de organizaciones políticas para impedir que estos vehículos electorales, que además llegan y se parquean cada 2 años para simplemente activarse en procesos electorales, jueguen el rol que les corresponde o simplemente se vayan a su casa. Ahora, no está de más insistir en la importancia y el conocimiento de la ciudadanía sobre qué significa esa posibilidad o no de conseguir mayoría absoluta para las 2 principales fuerzas políticas de la Asamblea. Esto mirado desde el punto de vista de la gobernabilidad. Mira, yo partiría, porque no me atrevo a hablar de que esto sea un acuerdo de gobernabilidad, Gustavo. Yo creo que partiría de señalar lo que va a pasar si hay una mayoría este 14 de mayo. La sesión inaugural, la primera reunión de la Asamblea Nacional, tiene que estar presidida, copresidida y tener como secretario a los 3 asambleístas más votados a nivel nacional, respectivamente la señora Anabel Asín, el señor Raúl Chávez y el señor Alfredo Serrano. Estos lo que van a hacer en definitiva es armar la forma en la que funcionará la Asamblea durante los próximos 2 años, y el que obtenga la mayoría absoluta pasará primero por mocionar un nombre para la presidencia de la Asamblea, que lo obtendrá, mocionar nombres para las 2 siguientes vicepresidencias, que los obtendrá, y después, en función de la conformación de bancadas legislativas y esperando que no actúen con mezquindad, asignar las 4 vocalías del CAL a aquellas organizaciones políticas que efectivamente constituyan bancada y que en este momento por sí solas únicamente pueden ser ADN y la Revolución Ciudadana. Las otras 2 tendrá que ver cómo se asignan, si es que efectivamente se le dará a Pachacutic como una de las minorías que ni siquiera alcanza a ser bancada, y qué ocurre con la otra, que capaz recae en la organización política que tiene mayoría. De esta forma el CAL estará total y absolutamente controlado por quien haya logrado los 77 votos para el 14 de mayo. Esa es la llave, además, Gustavo, como tú sabes, que te permite viabilizar agenda legislativa, que te permite poner órdenes del día, que te permite trabar o hacer que fluyan ágilmente los juicios políticos. Así es que no es una carta menor la que se está jugando en los próximos días. No se diga si incluso pensamos en que esos mismos 77 votos, o más por supuesto, se utilizarán para la conformación de las comisiones legislativas permanentes, que pueden terminar siendo muy democráticas y respetando además la forma en la que la Asamblea queda conformada, o simplemente haciendo, como ya hemos visto en periodos anteriores, una asignación selectiva que no garantice representatividad y que ponga las mejores condiciones absolutamente en manos del oficialismo y la nueva mayoría, y simplemente entregue a los otros, a los perdedores y a los derrotados, las comisiones que son consideradas como comisiones de castigo. Eso es lo que se está jugando en los próximos días, y obviamente en perjuicio de los ecuatorianos, que seguimos viendo cómo la Asamblea ni siquiera se pone en bandeja para representarnos, sino solo para representarse a sí mismo o los intereses de un puñado de gente en sus organizaciones políticas.
Y Mauricio, uno de los temas que sin duda alguna estará en medio de estos posibles acuerdos o supuestos acuerdos, sin duda alguna será este llamado a una nueva asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted este proceso? Mira, creo, Roxana, que hay que partir de algo muy importante a propósito de lo señalado por el gobierno a través de sus voceros en los últimos días. El día de ayer se ha hecho público por parte de la Corte Constitucional un dictamen de un pedido de asamblea constituyente proveniente de la ciudadanía que ratifica la forma en que se tiene que llevar a cabo este proceso y no coincide con lo que se ha venido diciendo por parte del gobierno en los últimos días, ¿no? Se tiene que respetar un mecanismo democrático, representativo, con forma de elección, asignación de escaños y tantos otros elementos que forman parte de este dictamen, cuyo juez ponente es el presidente de la Corte, el señor Joel Escudero, ¿no? Ahora, te digo, más allá de eso, no estamos hablando además de que la Asamblea, con una mayoría como la que se está anunciando, no pueda hacer cambios al texto constitucional. Hay reformas, hay enmiendas parciales que pueden pasar simplemente, como manda nuestra propia Constitución, por nuestro órgano de representación por excelencia. Y así nos evitamos, como lo hemos anunciado en el Foro por la Democracia, no solo ese gasto de más de $200 millones en un proceso constituyente, sino también dolores de cabeza y riesgos de que el nuevo texto constitucional, o sea, un traje a la medida para el gobierno de turno, o termine siendo torcido por otros actores políticos que simplemente, como estamos viendo, negocian sus votos, ¿no? Así es que creo que veamos qué pasa primero con la instalación de la Asamblea. No vaya a ser que esa Asamblea y esa mayoría tengan a su cargo cambios al texto constitucional que podamos verlos reflejados en cuestión de pocos meses. El Foro por la Democracia, en el comunicado en el cual vimos también su nombre, este foro integrado por juristas, académicos, politólogos y activistas señalaban básicamente de que no debía irse a la Asamblea Nacional Constituyente y más bien proponía un sistema de reformas, pero hay otros juristas que están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, que no ven un problema en su costo, pues comparado con los beneficios que podrían darse al país, el costo no sería significativo. Pero sobre todo señalan que a través de las reformas, con la intervención que necesariamente tendría que darse por parte de la Asamblea Nacional, se podrían encontrar obstáculos insalvables en la Asamblea para lograr las reformas que se quieren. ¿Qué opina usted sobre esos otros puntos de vista? Gustavo, que habemos ilusos que respetamos el Estado de Derecho, que habemos ilusos que respetamos la Constitución y que no buscamos la forma de justificar su violación. En los últimos días, nuevamente, voceros, me imagino yo, afines al gobierno, han hablado barbaridades a través de los medios de comunicación. Desde que si la Corte no se pronuncia de la forma en la que el gobierno espera, tenemos que salir a las calles, hasta la instalación de un cuerpo constituyente con gente puesta a dedo y afín al gobierno de turno. Más parecería ser que esos voceros están palanqueándose un carguito en el próximo proceso constituyente, en lugar de pensar en lo que significa fortalecer las instituciones y respetar plenamente la vigencia del Estado de Derecho en el país. El artículo 444 es claro. El dictamen que acaba de emitir la Corte Constitucional así lo ratifica. Y hay cosas que se tienen que hacer por la vía de la constituyente, por supuesto que sí, pero aquellas que tan cacareadamente se han mencionado en los últimos meses, bien pueden pasar tanto por proceso de reforma parcial como por proceso de enmienda, como manda la propia Constitución con el órgano legislativo y en uno de los casos con ratificación de la ciudadanía mediante un proceso electoral. ¿Queremos eliminar el bodrio del Consejo de Participación Ciudadana? No necesitamos un proceso constituyente. ¿Queremos reformar la forma en la que está integrado el Consejo de la Judicatura? No necesitamos un proceso constituyente. ¿Queremos cambiar la forma de designación de autoridades? También lo podemos hacer sin pasar por un proceso constituyente. Entonces, lo importante en este caso, principalmente con el rol que juegan los medios de comunicación, es dar cabida a información que corresponda con la Constitución y con la vigencia plena del Estado de Derecho, porque si amplificamos voces de personas que lo único que están buscando es beneficio particular a partir de la violación de la Constitución, después no nos quejemos de lo que pueda pasar, como ya hemos visto en otros procesos.
Y otro de los temas a los cuales hace de alguna manera referencia a la Corte Constitucional es a la necesidad de que haya una amplia participación ciudadana y colectiva, no reducirse a un grupo de notables, entre comillas, o expertos que puedan elaborar. Si mal no recuerdo, para la constituyente que está vigente hoy, llegaron a Montecristi más de 300,000 personas, organizaciones sociales, activistas, etcétera, 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 que de una u otra manera participaron en la construcción y en este proceso constituyente. Ahora lo que la Corte dice que también hay que garantizar frente a cualquier cambio de la Constitución la participación colectiva. Efectivamente, Roxana, y eso está en la Constitución. El artículo 444 nos dice que sí, que el presidente tiene la facultad, la atribución de convocar a un proceso constituyente, que tiene que hacerlo además pasando por un proceso que involucra elecciones, por llamarlo de alguna manera, tanto para la apertura como para la conformación y como para la aprobación final del texto constitucional, que además en la apertura, en ese estatuto de origen, y eso lo ratifica el dictamen que se ha publicado el día de ayer, tiene que ese estatuto incluir la forma en la que se eligen representantes, las reglas con las que se asignan escaños, la forma en la que la ciudadanía tiene que participar. Se busca que la Constitución no sea el producto de 4 mentes iluminadas, sino que busque recoger, al menos, diría yo, la vigencia social plena del país a partir de la participación ciudadana. Y acá no se trata tampoco, insisto, de hacer una constitución activando un grupo de sastres que terminan confeccionando un traje a la medida del gobierno de turno. De nuevo, ¿hay cambios que hay que hacerse? Evidentemente sí, lo hemos dicho en nuestro pronunciamiento, pero para lograrlo no es obligatorio hacer un proceso constituyente. Así es que actuemos como ecuatorianos con la seriedad que debería caracterizarnos para no caer en el error de hacer lo mismo de lo que nos quejamos cuando otros activan este tipo de caminos. La democracia lo es para todos, la representatividad lo es para todos y el respeto a la Constitución no debe ser selectivo. Así es que ojalá de a poco, si se va a hacer este proceso para cumplir el capricho de un grupete, pues que se lo haga cumpliendo lo que dice la Constitución y la Corte Constitucional. Si es que no, que al menos haya la suficiente inteligencia para presentarle a la Asamblea, después obviamente de pasar por la Corte Constitucional, propuestas de cambios al texto de nuestra Constitución que además puedan tener el favor popular y no terminen convirtiéndose después en un referendo o en una consulta, en una medición de la popularidad del presidente en determinado momento. Bien, para finalizar, Mauricio, un breve comentario sobre este viaje del presidente de la República y una gran comitiva que ha visitado más de 5 países. Ha habido contactos con empresarios, se habla de intereses diversos de inversión extranjera en Ecuador, que hay que esperar que esto realmente sea algo concreto. Esos contactos con la realeza, matizados por uno que otro comentario político bastante polémico, que generan inquietudes sobre si son improvisaciones del momento del presidente de la República o son posiciones diplomáticas en temas complejos de relaciones internacionales, caso Israel, caso Gaza, caso hermanos musulmanes. Tú lo has dicho, Gustavo, creo que la mejor prueba de lo que está pasando con los viajes del presidente es haber visto el despliegue comunicacional que activó el gobierno de Israel a propósito de la visita y el silencio comunicacional por parte del gobierno de Ecuador. Eso evidencia que pues estas cosas más bien parecerían ser paseos para premiar el buen trabajo de los ministros durante la campaña electoral que una agenda y una hoja de ruta trazada para mejorar las relaciones internacionales y comerciales del país. Y respecto de este tema me quedo con lo que varios medios de comunicación, lamentablemente no todos, han señalado en los últimos días, ¿no? Daniel Noboa establece el récord de más viajes fuera del país en 18 meses de gobierno, 20 traslados internacionales, un viaje y un poquito más por cada mes de gobierno. Guillermo Lasso tenía el récord un poco antes que Daniel Noboa y no es nada comparado con los viajes que tanto se quejaban y que tanto han sido criticados de los gobiernos anteriores al de Guillermo Lasso, ¿no? Lo cierto es que acá lo importante es que el gobierno se encuentra en el país
y gestione lo público dentro del país. Los viajes, las relaciones internacionales, las relaciones comerciales, sin duda son importantes, pero no pueden ser el eje principal con el objetivo de simplemente sacarse fotos o hablar de cosas que a la larga no nos generan beneficio como Ecuador e incluso pueden terminar comprometiendo nuestra posición débil ya de por sí en el contexto internacional tan polarizado como el que hoy atraviesa nuestro planeta. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Gracias, Gustavo, gracias, Roxana. Un buen viernes y un buen fin de semana para ustedes y para la audiencia de Antena 1. Igualmente, el abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.